Muy bien, hermanos, muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a continuar con un nuevo tema, que es la gracia, ¿no? Y en todo caso, la pregunta que nos haríamos es: ¿qué es la gracia? ¿No? La gracia en realidad es un tema constante en la Biblia y culmina en el Nuevo Testamento con la venida del Señor Jesús. La palabra traducido como gracia en el Nuevo Testamento proviene de la palabra griega charis, que significa favor, bendición o bondad. Todos podemos extender la gracia a los demás, pero cuando la palabra gracia se usa en relación con Dios, adquiere un significado más potente. La gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos, a pesar de que nuestro pecado lo merece. Esta es su bondad hacia los indignos, como todos y cada uno de nosotros. En Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. O sea, la única manera que cualquiera de nosotros pueda entrar en una relación con Dios es por causa de su gracia hacia nosotros. La gracia comenzó en el jardín del Edén, mis amados hermanos, cuando Dios mató un animal para cubrir el pecado de Adán y Eva, según Génesis capítulo 3, verso 21. Él podría haber matado a los primeros seres humanos en ese momento por su desobediencia, pero en lugar de destruirlos, Él escogió establecer un camino para que ellos estuvieran bien con Dios. Este patrón de gracia continuó a lo largo del Antiguo Testamento, cuando Dios instituyó sacrificios de sangre como una forma para poder expiar o perdonar el pecado de los hombres. No fue la sangre de los sacrificios que limpió los pecadores. Fue la gracia de Dios que perdonó a aquellos que confiaron en Él, según Hebreos capítulo 10, verso 4, y en Génesis capítulo 15, verso 6, que nos podemos encontrar. Ahora, el apóstol Pablo comenzó muchas de sus cartas con la frase: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios es el promotor de la gracia, y de toda otra gracia, definitivamente, toda otra gracia fluye solamente de Él. ¿Por qué? Porque muchas veces aún entre nosotros podemos hacer uso de la gracia, pero hay una gracia especial, hay una gracia tan especial que viene de parte de Dios hacia todos nosotros los hombres pecadores. Dios muestra tanto la misericordia y la gracia, aunque no son lo mismo. La misericordia retiene un castigo que merecemos. La gracia otorga una bendición que no merecemos. En la misericordia, Dios escogió cancelar nuestra deuda de pecado por medio del sacrificio de su Hijo, el Hijo perfecto. Obviamente lo hizo en nuestro lugar, pero Él va aún más lejos de la misericordia y extiende la gracia a sus enemigos. Él nos ofrece el perdón, la reconciliación, vida en abundancia, según Juan 10:10. Ahora, interesante, nos da el tesoro eterno, su Espíritu Santo, y un lugar en el cielo con Él, un día, y estaremos con Él un día y para siempre, cuando aceptamos su oferta y depositamos nuestra fe en su sacrificio. Por eso, amados varones, qué importante, qué interesante es que la gracia es aquello que Dios da como el mayor tesoro a los que menos lo merecen. Eso es lo que somos cada uno de nosotros. Nosotros no merecemos nada de Dios, pero sin embargo Dios nos ofrece su amor, nos ofrece su perdón, nos ofrece su salvación, ¿no? Ahora, tal vez podemos estar experimentando algunos de estos sentimientos. Por ejemplo, entre otras, les voy a mencionar algunas, donde alguien puede decir: realmente deseo obedecer a Dios, pero no puedo, es muy difícil. Otro podría decir: tengo miedo de hacer lo que sé que debo hacer. Otro dice: sé lo que Dios quiere que haga, pero honestamente no tengo el deseo de hacerlo. Me siento abrumado por mi culpabilidad y fracaso delante de Dios. Nunca podré dar la talla para lo que debo hacer. Tengo que trabajar con más esfuerzo para arreglar mi vida y poder ser más piadoso. ¿Sabes? Muchos piensan que seguir el camino trazado por el Señor es difícil, y algunos pueden pensar hasta imposible. Pero Dios no nos pide que cumplamos sus requerimientos nosotros solos. Él sabe que no podemos vivir con humildad, santidad y obediencia sin su presencia.
Dios pone a la disposición de cada uno de sus hijos un increíble recurso para poder vivir una vida piadosa y santa. Esta provisión maravillosa y extravagante se llama gracia. Por ejemplo, podemos ver la gracia salvadora. ¿A qué llamamos gracia salvadora? Por ejemplo, es decir, si un hombre muere por un acto fortuito y su padre le sigue la pista al culpable y lo mata, llamaríamos a esto, de hecho, venganza. Eso usted y yo lo sabemos. Sin embargo, si el padre llama a la policía y el asesino es arrestado, juzgado, condenado y ejecutado, llamaríamos a esto, ¿qué cree? Justicia. Si durante el juicio el padre pide que liberen al culpable de la muerte merecida y tanto el juez como el jurado consienten en hacerlo, llamaríamos a esto misericordia. Ahora, imaginemos esto. Además de pedir que el culpable sea liberado de la muerte, liberado de la cárcel, o sea, el padre apela al juez para que este hombre permita, o sea, este ofensor, pase a ser custodiado por él. O sea, esté bajo su responsabilidad. El padre milagrosamente obtiene la aprobación del juez y se lleva al asesino a su hogar, dándole cabida en su corazón, lo adopta y lo trata como su propio hijo. Ahora, ¿cómo diría usted? ¿Qué pensaría usted? Usted diría, este hombre se ha vuelto loco, definitivamente, porque ¿cómo es posible al hombre que mató a su hijo, al hombre que le quitó la vida a su propio hijo, ahora lo está tratando como si este fuera su hijo? No, esto es cosa de locos. Pues realmente esto es gracia. Eso es gracia. La gracia es el regalo de Dios para aquellos que han pecado en su contra y que se merecen solo su ira. La gracia es aquello que Dios nos da para poder llenar sus requerimientos y enfrentar las dificultades de la vida. El más magnífico despliegue de la gracia de Dios es nuestra salvación, tal como nos describe en Efesios capítulo 2, verso de 1 hasta el verso 9. Definitivamente, amados varones, ¿saben? Uno podría decir, bueno, y nosotros podemos, frente a este hecho, como por ejemplo lo que hemos leído, esta historia, lo que hemos podido escuchar, esta historia, por ejemplo, de este hombre cuyo hijo fue muerto por mano de este hombre, y ahora este asesino, este hombre que le quitó la vida al hijo, ahora está en casa del padre del muchacho muerto, y está gozando de todos los privilegios, gozando de todo el bienestar, de todas las cosas, de todas las bondades. Ahora, diríamos nosotros, yo no sé, ¿usted qué diría? ¿Usted qué pensaría? Usted diría, no, la verdad, yo diría que todo el peso de la ley caiga sobre ese muchacho o sobre ese hombre, que se encarguen de darle la peor de las condenas, la muerte, si es posible, muerte por en todo caso, a la silla eléctrica, qué sé yo, uno estaría de repente pidiendo este tipo de muerte para un hombre de esta magnitud. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros decimos así. Ahora, esa justicia que nosotros estamos aplicando ahora, ¿sabes? ¿Por qué no la aplicamos ahora nosotros, hacia nosotros mismos? Porque nosotros somos aquellas personas. Nosotros somos aquellos que con nuestra mirada, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, ya matamos a nuestro prójimo. Nosotros somos aquellos que con nuestras actitudes, con nuestras acciones, hemos matado a nuestra familia, a las personas que están alrededor nuestro. Nos hemos conducido tan mal, pero tan mal, que no merecemos nada, no merecemos ningún favor. Pero sin embargo, fíjate, Dios muestra su favor para con nosotros. Por eso, en el verso 1 de Efesios 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahora, el espíritu que ahora dice opera en los hijos de desobediencia. En el verso 3 dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice la Escritura, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
y para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, nada de nosotros, nada que de lo que hagamos va a hacer posible que merezcamos el perdón, la salvación, el amor de Dios. No, definitivamente que no. Nuestro pecado, por los pecadores que somos, merecemos la condenación eterna, la muerte eterna. Eso es lo que nosotros merecemos. La paga del pecado es la muerte, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, sin embargo, ¿sabe? Dice solo la fe en Jesucristo. Es lo que nosotros, es lo que a través de nuestra fe en Jesucristo, es lo que, por la cual nosotros podamos obtener el perdón, la salvación. Eso es gracia. No lo merecemos, pero sin embargo nos lo da. El Señor nos lo da. Ahora, ¿cómo se describe nuestra condición sin Dios? ¿Cómo se describe nuestra condición sin Dios? Nuestra condición sin Dios, de hecho, somos pecadores. Esa es nuestra condición espiritual. Estamos alejados de Dios. Cuando un hombre no tiene a Jesucristo en su corazón, está lejos de Dios. Está completamente sentenciado a la muerte eterna. Ahora, ¿qué bendiciones derramó Dios sobre nosotros? Definitivamente, al estar Jesucristo en nuestras vidas, de hecho, yo creo, la mayor bendición, la bendición para el hombre, inclusive hemos dicho que no lo merecemos, pero es la presencia de Dios en nuestros corazones. Es la presencia de Él en nuestras vidas, en nuestros corazones. Por eso es la gracia salvadora. Por eso Dios con su presencia, viniendo Él a nuestras vidas, obviamente tenemos que arrepentirnos, obviamente tenemos que entregarle nuestra vida a Jesús, tenemos que mostrar una actitud de arrepentimiento, nuestra fe en Jesucristo. Entonces Dios llega a nuestras vidas y esa es la mayor bendición. Esa es la gracia salvadora, pero también hablamos de la gracia santificadora. Una vez que nosotros hayamos recibido la gracia salvadora de Dios, no nos convertimos de manera automáticamente en gigantes espirituales que han llegado a la meta. No, definitivamente que no. Como hijos de Dios continuamos siendo indefensos y necesitados de Él. Necesitamos la gracia de Dios cada momento, cada día. ¿Para qué? Para santificarnos. ¿Y por qué? ¿Para qué necesitamos santificarnos? ¿Por qué necesitamos cada día, cada momento, en todo tiempo, en todo? ¿Por qué? Porque la meta es llegar a ser como Cristo. Recuerde lo que dice el Señor. El Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Tenemos que seguir esforzándonos por llegar a la meta. Y nuestra meta obviamente es ser como Cristo. Ahora, algunos cristianos pueden estar experimentando algunos sentimientos como los que vamos a mencionar en estos casos. Por ejemplo, alguno puede decir, me siento fuertemente tentado a pecar. Otro puede decir, sucumbo, o sea, caigo ante la tentación de pecar. Siento que un pecado particular en mi vida tiene total dominio sobre mí. Yo no sé qué cosa es, yo no sé cuál sea, pero, ¿sabes? Tal vez definitivamente muchos varones están luchando con esto y hay algunos, uno mínimo y otros, y de repente en algunos casos pueden ser más, que tienen dominio completo, total sobre la vida de cada hombre. Sé lo que Dios desea que yo haga, pero no tengo el deseo de obedecerlo, fíjate. Esto es algo que uno de pronto va a la iglesia, escucha la palabra, de repente sale de la iglesia y estuvo bien el sermón, pero no lo voy a obedecer. No lo voy a hacer, simplemente no quiero hacerlo. Verdaderamente deseo obedecer a Dios, dice otro, pero siento que no tengo el poder para lograrlo, ¿verdad? Es que en realidad no es que sienta que no tenga, sino que simplemente no quiere hacerlo. Me siento totalmente inadecuado para poder hacer algunas tareas que Dios me ha llamado a hacer. Y esto de repente uno puede decir, no, que yo no puedo servir, porque es que todavía tengo cosas en mi vida. Pero renuncia de una vez, pide ayuda al Señor, no puedes hacerlo tú solo, tienes que pedir ayuda al Señor y en las fuerzas de Jesús, la fuerza del Espíritu Santo, poder ser más que vencedores. ¿Te das cuenta? Los cristianos reconocemos que somos salvos y obviamente salvos por gracia solamente, totalmente apartados de cualquier esfuerzo o habilidad propia. Sin embargo, muchos cristianos erróneamente piensan que una vez ya salvados,
Es responsabilidad suya vivir la vida cristiana. Piensan que pueden de alguna manera ser santificados por su propio esfuerzo o habilidad. No. Así que viven luchando para ser buenos cristianos. En sus fuerzas luchan, se esfuerzan, se esmeran. Y no se dan cuenta de que realmente, no se dan cuenta de que no pueden vivir la vida cristiana apartados de la gracia de Dios. Así como tampoco pueden salvarse sin esa gracia. ¿Se da cuenta? Entonces, esa gracia que necesitamos está, por ejemplo, descrita en el libro de los Hebreos, en el capítulo 4, verso 15 al 16, donde dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, Dios también nos da una provisión de su gracia para no pecar cuando nos enfrentamos a tentaciones, tal como lo describe en 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Ahora, ¿qué es lo que dice? Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta entonces que Dios nos da las herramientas para que nosotros podamos en las fuerzas del Espíritu Santo luchar frente a las tentaciones? Y cada día tenemos que acudir al Señor, tenemos que tomarnos de la mano del Señor para que sea Dios mismo quien esté haciendo la obra de santificación en nuestras vidas. No vamos a poder hacerlo solos, tenemos que tener la ayuda del Espíritu Santo. Solo en sus fuerzas podemos lograrlo, y esto es la gracia santificadora. La gracia santificadora es un proceso, es algo de todos los días, hasta que lleguemos a la meta. ¿Cuál es la meta? Ser como Cristo, ser como Cristo. Ahora, veamos ahora la gracia en el sufrimiento, ¿ya? Dice, el sufrimiento viene de tener lo que no queremos, ¿no? Tener lo que no queremos o querer lo que no tenemos. Fíjese, el sufrimiento viene, dice, de tener lo que no queremos o querer lo que no tenemos. O sea, esto puede variar en cuanto al alcance y la intensidad, desde un enamoramiento, una enfermedad, una crisis financiera, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, alguien podría estar enfrentando una situación o una etapa que parece estar más allá de tus límites de fortaleza. Podría estar batallando con alguna enfermedad, con algún dolor, alguna crisis familiar o alguna presión económica. Fíjate, yo no sé, mi hermano, si te sientes tal vez presionado contra la pared, sin ninguna esperanza de alivio ni ayuda a la vista. Cualesquiera que sean las circunstancias, puedes estar seguro de que tú estás en la mira de la gracia. La gracia de Dios está disponible y es suficiente para tu necesidad. Él proveerá una manera para que puedas resistir. Recuerda lo que hace un momento leímos: es Dios quien provee todos los recursos. ¿Sabes? El apóstol Pablo sabía lo que significaba sufrir privaciones, penurias y dolor. Obviamente, por el nombre de Cristo Jesús, Pablo sufrió rechazo, sufrió persecuciones. Situaciones que pudieron haber causado que cualquier otro, en todo caso, se diera por vencido. Cualquier otra persona se hubiese dicho: esto no va más, esto no es conmigo, así es que esto lo dejo aquí y vuelvo de donde yo he salido, a mis actividades en las cuales lo dejé para poder ahora dedicarme a una nueva labor como lo estaba haciendo el apóstol Pablo. En un momento, de hecho, Pablo fue afligido con un aguijón en su carne, algún tipo de enfermedad que le causaba muchos sufrimientos. En repetidas ocasiones Pablo le imploró a Dios que le aliviara de ese problema, tal y como se menciona en 2 Corintios en el capítulo 12. ¿Sabes? El Señor escogió no otorgarle ese deseo, ese pedido. En lugar de ello, el Señor le dio a Pablo exactamente lo que necesitaba para lidiar con el aguijón y convertirlo en una bendición. El apóstol Pedro, escribió sus epístolas para fortalecer
y animar a los creyentes que estaban atravesando por un intenso sufrimiento. La gracia de Dios es un tema prominente en sus cartas. Al final, en Primera de Pedro, él les recuerda a sus lectores que el Dios de toda gracia estaba activa, directa y personalmente involucrado en la vida de sus hijos. Y aun cuando estuviesen sufriendo y creyeran que Él los había olvidado, ¿sabes? Definitivamente el apóstol Pedro va a darnos a conocer de que Dios siempre estuvo pendiente de cada uno de sus hijos, como lo está ahora. ¿Sabes? Él no nos ha olvidado, Él no nos ha abandonado, Dios no nos ha dejado solos, aun cuando de repente hasta podamos de repente pensar que todo lo que decimos, lo que pedimos, lo que oramos, Dios no nos concede, es porque Dios ya nos olvidó, Dios ya nos dejó, Dios ya nos abandonó. No, mi hermano, no. Definitivamente la palabra del Señor nos dice, la promesa de Dios, he aquí, yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Yo estaré contigo, no te dejaré, no te abandonaré. ¿Sabe? El Señor jamás nos abandonaría. ¿Por qué? Porque su amor es tan grande, su amor es incondicional, su amor es pero tan maravilloso, que siempre está pendiente de cada uno de nosotros, aun cuando nosotros no somos merecedores de su gracia, de su atención, de su cuidado, de su protección. No, mi hermano, no somos merecedores, es pura gracia. Ahora, ¿para qué necesitamos la gracia de Dios? Para todo. Desde que nacemos hasta que somos regenerados durante el proceso de la santificación, hasta nuestro estado último de glorificación, desde la cuna hasta la tumba, somos completa y absolutamente, lo necesitamos en todo este proceso y siempre dependeremos de su gracia. La gracia de Dios es su provisión suficiente para cada necesidad que tengamos en la vida. La gracia de Dios corre a nuestro lado en nuestros momentos de debilidad y necesidad. Por eso, amado hermano, varón, amigo, tómate algunos momentos para identificar algunas maneras específicas en las que necesitas la gracia de Dios en esta etapa de tu vida, para que puedas entender que la gracia de Dios, la gracia de Dios es tan especial, tan importante. Tú necesitas entender que personalmente tú no mereces, ni tú ni yo merecemos nada de Dios. No merecemos que Dios nos ayude, porque somos pecadores. ¿Alguien puede decir que no lo es? Alguien podría decir, no, pastor, usted se equivocó, yo no soy pecador, yo soy una buena persona, he cumplido todo lo que Dios me pide en su palabra, todo lo he cumplido. Y yo te pregunto, ¿es verdad? ¿Será cierto eso? ¿Sabe? La Biblia dice que no hay uno, ni siquiera uno que sea justo. Todos somos injustos, todos somos malos, todos somos pecadores. Sí, es verdad, nos hemos arrepentido. Muchos de nosotros podríamos decir, pastor, pero yo ya me arrepentí de mi pecado. Sí, pero igual sigues pecando. ¿Qué es lo que piensas? Yo te pregunto, ¿eres puro al pensar? Cuando tú hablas, ¿eres puro en tu manera de hablar? Cuando ves alguna película, escuchas alguna canción, ¿eres puro realmente? ¿Eres puro cuando caminas por la calle? ¿Eres honesto con tu finanza, con tu economía? ¿Le das al Señor lo que es del Señor? ¿Te das cuenta? ¿Estás estudiando la academia bíblica? ¿Puedes decir que amas al Señor cuando tal vez, yo no sé cómo está tu relación con la gente? Puedes decir que tú amas a todos, no estás resentido con nadie. Todo has perdonado y has pedido perdón. Ya lo has hecho. Sabes, de todo lo que venimos hablando y otras cosas más podríamos de repente seguir hablando, seguir mencionando. Pero sabe, la Biblia nos enseña que no existe uno que pueda cumplir a cabalidad todo lo que el Señor nos pide en su palabra. Solo Jesucristo. Por eso es que necesitamos a Jesucristo de nuestro lado. Y eso es gracia. No merecemos, pero el Señor Jesús viene a nosotros. Eso es gracia.
es gracia salvadora, es gracia santificadora. Y Dios nos llama para Él, a pesar de que no lo merecemos, pero lo necesitamos. ¿Necesitas tú la gracia de Dios? ¿Necesitas tú la gracia de Dios? Tienes que reconocer que eres pecador y que en tus fuerzas nunca podrás cambiar, nunca podrás ser diferente tu vida. Solo a través de Cristo Jesús tu vida cambiará. Tu vida será diferente a través de Jesucristo. Eso lo tienes que entender. Y si eso tú lo entiendes, eso es gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Es un don de Dios. No por obras, no por lo que tú hagas, no por lo que las cosas que hayas hecho. No es por eso. No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie pueda jactarse. Esto es obra de Dios. Por eso a Dios sea toda la gloria. A Él sea toda la gloria. Amado varón, yo quisiera que tú reflexiones, que tú medites, tan igual como yo lo estoy haciendo. Y realmente yo te pediría, yo te voy a pedir por favor, al terminar este video, al culminar este video, por favor, escribe. Y yo así sabré que tú has visto todo el video y que realmente Dios ha hablado a tu corazón. ¿Qué estás decidiendo? ¿Qué has decidido? ¿De qué manera Dios habló a tu vida? Escribe, por favor. Ya sea aquí no sé si tú estás viendo por el Facebook o estás viendo por el Messenger o estás viendo por el WhatsApp, pero escribe. Hazme conocer. Dame tu opinión, tu decisión. Dame la forma como dime cómo Dios te ha bendecido con este tema. Por eso yo quiero terminar orando y voy a esperar tu respuesta. Voy a esperar que tú escribas, de donde quiera que estés, pero escribe, por favor. Y así sabré que realmente tú lo has visto, que tú has sido bendecido y que estás tomando una decisión. ¿Sí? Vamos a orar, permíteme orar por ti. Amado Dios y Padre, yo quiero darte gracias por este tiempo maravilloso de poder, Señor, compartir con mi hermano este tema importante, Señor, acerca de la gracia. Gracias, Dios, te damos, papito lindo, porque, Señor, tu favor especial hacia nuestra vida, tu amor, tu perdón, tu salvación, la salvación que hay en ti, Señor, ahora nos das a nosotros, aunque no lo merezcamos. No lo merecemos, Señor, realmente. Como pecadores merecemos la muerte eterna, merecemos la condenación eterna, merecemos el infierno, Señor, ser lanzados al infierno. Pero, Señor, es tu amor incondicional, Señor, la que permite que ahora, Señor, ese venga a nuestras vidas como un regalo maravilloso. Y esa es tu gracia, esa es la gracia tuya. Y lo recibimos, Señor, nosotros. Ahora, ayúdanos, por favor, a seguir cambiando, porque también tu gracia es una gracia santificadora. Y yo te ruego, Señor, por la vida de cada hombre, de cada uno de mis amigos, mis hermanos. Y si hay alguien aquí, Señor, que ha estado escuchando este video o viendo este video y no tiene en su corazón, no te ha recibido a ti, yo ruego por este hombre, Señor. Padre, para que tú, Señor, toques su corazón y que él se arrepienta y con sus palabras, con sus propias palabras, con palabras sencillas, Señor, él te diga: Dios, perdóname porque soy pecador y te pido que entres en mi corazón. Ven, Jesús, por favor, ven a mi corazón. Señor, si ese hombre hizo esta oración sencilla, Señor, tú, Señor, ya pusiste tu sello indeleble en su corazón, sello de pertenencia. Señor, gracias. Bendice, por favor, a este varón. Bendice a mi hermano, bendice a mi amigo. En el nombre de Jesús, oro así, Señor. Amén y amén. Amén. Bien, varón, amigo, no te olvides, recuerda, por favor, escribe aquí, escribe. Después de haber culminado de ver el video, escribe.